El MacBook Air M4 lleva varios meses en el mercado y de hecho hace unos días se presentó el M5. Aún así, mucha gente se pregunta si vale la pena en 2026 comprar un M4 en un mundo donde todavía existen y están vigentes los MacBook Air M1, M2 y M3. Hola, yo soy Felipe y en este canal hablamos de productos de Apple y cómo usarlos. Y llevo varios meses utilizando este MacBook Air como mi Mac principal y en este video te voy a decir exactamente en qué casos vale la pena comprarlo frente a cualquiera de esos MacBook Air más viejos, incluso frente al MacBook Air M5 recién anunciado, y además te voy a mostrar cuál es su límite real como computador, porque aunque es un computador brutal, tampoco es perfecto. Quiero que empecemos con el nivel más bajo, pero es el nivel que probablemente más le importa a todo el mundo y es el día a día, esas cosas que hacemos normalmente cuando nos sentamos en el computador. Imaginemos por un momento que eres un estudiante y vamos a hacer el típico workflow de uno de ellos. Entonces te sientas en el escritorio y abres el Mac. Lo primero que vas a hacer es abrir el correo, ya sea en la app o en la web. Por ejemplo, Gmail. Estás utilizando ya por defecto Google Chrome y empiezas a utilizar las 1000 tabs adicionales que todos solemos tener cuando somos estudiantes o cuando estamos trabajando. Luego pones un video de YouTube ahí como para tener musiquita de fondo y después abres la plataforma donde están tus clases o donde vas a revisar eso que vas a estudiar o en lo que vas a trabajar. Vas a empezar a googlear muchas cosas y pues como obviamente ya estamos en el 2026, también vas a estar abriendo inteligencia artificial, vas a utilizar ChatGPT o puede ser Claude para ir armando el trabajo que te dejaron o ese documento que estás preparando. Para esto también vas a abrir Google Docs y en un lado vas a tener algunas hojas de Excel o de Sheets si estás utilizando toda la suite de Google y vas a hacer esos presupuestos, cálculos o vas a estar mirando esas tablas importantes. Obviamente tienes que ir armando la presentación, entonces también le metemos un poquito de PowerPoint por acá. En un punto te toca hacer una reunión con tus compañeros de trabajo y entonces empiezan a volar las videollamadas para discutir de qué va la presentación y cómo deberían decir las cosas. En este momento te vas a beneficiar de la cámara nueva, que además ahora es Full HD y se ve mucho más claro que antes. Y con toda esta demostración de este flujo de trabajo te acabo de demostrar que el MacBook Air M4 es capaz de llevarlo sin ningún problema, ni siquiera se da cuenta, ves que todo es fluido, todo abre muy rápido y además de todo lo puede hacer por varias horas porque su batería es simplemente excepcional, dura todo el día de trabajo, todo el día de estudio. Por lo tanto es muy fácil concluir que el MacBook Air no se despeina con nada de lo que te acabo de mostrar. Pero también tengo que decirte la verdad y es algo que no vas a ver en muchos reviews y es que este tipo de workflow también se puede hacer con la misma eficiencia en un M3, en un M2 e incluso en un M1. Tengo unos reviews que puedes ver en mi canal donde te muestro exactamente cómo funciona un M1 y un M2 y los workflows son muy similares y se comportan muy parecido. No hay ningún problema, son computadores también muy capaces en el 2026. Por lo cual pasa a ser supremamente válido que te preguntes, entonces ¿para qué me compro un M4? Y la respuesta la vas a ver en el siguiente bloque. Pero antes de seguir quiero que hablemos de algo que vale mucho la pena mencionar justo en este punto del video, porque como te pudiste dar cuenta con este workflow que te acabo de mostrar, donde tienes páginas web, tienes información personal, tienes documentos, tienes toda una serie de archivos que vas a querer proteger muy bien y en general a medida que más usas el Mac, más lo debes proteger. Hoy en día mucha gente todavía cree que los Mac no tienen virus y eso no es así, esto cada vez es menos cierto. Por eso este video está patrocinado por Moonlock, una app de seguridad y antivirus que está hecha específicamente para el Mac. Esta fue una app que fue desarrollada desde cero pensando en las amenazas reales y que existen y que suceden a los usuarios de Mac, entonces es muy específica. Lo que más me gusta de Moonlock es que no solamente escanea y elimina malware, que es lo que esperarías de un antivirus, sino que también revisa la configuración de seguridad de tu sistema y te dice qué ajustes tienes mal puestos sin siquiera saberlo. Además, incluye una VPN para proteger tu navegación y te va educando en ámbitos de seguridad mientras los vas usando. Si quieres probarla, en la descripción encuentras un link donde además te van a dar un descuento si vienes de mi parte. Vale la pena si el Mac va a ser tu herramienta de trabajo por los próximos años. Muchas gracias a Moonlock por patrocinar este video. Sigamos. Ahora subamos el nivel y dejemos claro, lo más importante es ese día a día que te acabo de mostrar. Ya viste cómo se comporta ahí.
pero también lo utilizo para editar videos y para editar las miniaturas, los thumbnails del canal, y aquí es donde la cosa se pone bastante interesante. Editar las fotos y las miniaturas del canal es bastante fluido, lo hago sin ningún problema, no tengo ningún lag y de hecho todo exporta muy bien. Cuando hablamos entonces después de la parte edición, la edición del video también es increíblemente fluido. Estos videos los grabo en 4K a 60 FPS con el iPhone directamente, lo único que utilizo es un micrófono y lo puedo transferir directamente vía AirDrop al Mac en cuestión de minutos sin ninguna necesidad. Cuando necesito algo extra, de pronto utilizo el cable para que sea aún más rápido si los videos son muy largos y empiezo a editar inmediatamente. Ahora, ponerme a decirte que el M4 exporta un minuto más rápido que el M2 o que el M3 no te va a aportar absolutamente nada y de eso no se trata este video. Ahora bien, lo más probable es que tú no edites fotos, que tú no edites videos y eso está perfecto, pero yo lo estoy trayendo porque hay un argumento muy valioso detrás de todo esto. Editar videos es una de las cosas más intensivas que tiene la CPU y que tiene la GPU, por lo cual lo que tú tienes que ver detrás es que probablemente si este computador es bueno para esa tarea específica, también lo sea para tu caso de uso y es lo que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, si tú eres un programador y estás haciendo código y compilando en Xcode, en Android Studio o en VS Code, bueno, todos estos programas utilizan muchísimo la CPU del M4 y en este caso vas a poder darte cuenta que es muy bueno y rinde perfectamente para eso. Luego si utilizas máquinas virtuales porque eres algún desarrollador de otro tipo o incluso si eres un diseñador, utilizas programas como Figma con archivos muy grandes, pues ese margen de potencia que tiene el M4 se va a traducir en fluidez y en longevidad para ti, entonces también se comporta muy bien en este tipo de ocasiones. Y entonces esto me lleva al mismo punto de hacer una comparación y conclusión al mismo tiempo, que es ¿cómo se compara esto entonces con un M3, un M2 o un M1? Y esto se resuelve realmente fácil. Con el M3 la diferencia va a ser cuestión de segundos. Yo diría que prácticamente no se va a notar ninguna diferencia. Ahora cuando pasas al M2 empiezas a ver un poquito más de lentitud, digamos a la hora de renderizar o a la hora de hacer una build como programador, pero tampoco es que vaya a ser el doble. Simplemente ya se empieza a notar un poco la diferencia. Y donde sí vamos a empezar a ver una diferencia importante, aunque tampoco vamos a decir que es increíblemente lento, es con el M1. El M1 todavía te va a servir para todas estas cosas que te acabo de mencionar, todos estos flujos de trabajo, pero ya sí se va a ver una diferencia de hasta el doble, por ejemplo, a la hora de hacer un render o a la hora de hacer una compilación. Entonces ahí es donde está la clave de la diferencia, sobre todo con el MacBook Air M1. Y bueno, después de tanto pensarlo, también que le estamos pidiendo a un computador que tiene casi 5 años de antigüedad, ¿no? El MacBook Air M1 salió en el 2020. Ahora hablemos de la parte negativa y tampoco vamos a simular que esto es una sorpresa, la parte del sobrecalentamiento. El MacBook Air en su diseño desde el M1 es un computador que no tiene ventilador y esto trae consecuencias, aunque también es lo que le permite ser tan fino, tan delgado y tener un gran diseño. No poder disipar el calor porque no tiene un ventilador pues causa que el enfriamiento sea pasivo y de esa manera, aunque se enfría, pues no lo hace de la misma manera como lo puede hacer un MacBook Pro. Luego, y para mi sorpresa desde un punto de vista positivo, cuando hice las pruebas de utilizar el computador para editar, para hacer esa edición de fotos y de videos, pues pensé que iba a tocar el computador y que se iba a poner aún más caliente. Y aunque digamos estrictamente sí, eso sucedió, se sentía un poco más caliente que con el multitasking de clásico de estudiante o de persona que trabaja, pues simplemente se puso un poquito más caliente, pero ya. No es que haya habido un sobrecalentamiento, no es que el computador se haya puesto más lento y eso habla muy bien de la eficiencia del M4. Lo que quiere decir es que en mi experiencia empezar a utilizarlo ya genera un poco de calor, más del que hubiera esperado, pero cuando tú lo llevas a un siguiente nivel no es que se vuelva una cosa increíble de caliente y entonces se sobrecaliente y se vuelva lento. Hasta ese punto ha estado todo bien y eso fue una muy buena sorpresa. Finalmente, cuando subí un peldaño la exigencia, fue cuando empecé a utilizar Xcode para hacer compilaciones y para hacer edición de código utilizando un agente, específicamente el de Claude.
En este caso sí noté la pesadez del sistema, sí noté el sobrecalentamiento, tocaba la parte de atrás del MacBook y estaba hirviendo, y eso se traducía en que todo el sistema, la aplicación como tal, tratar de ir hacia otros escritorios, otras aplicaciones, se volvía muy lento y no tenía nada que ver con el uso tradicional del MacBook Air M4. Yendo un poco más hacia la parte específica, no es que yo hiciera una edición o una compilación y el computador ya se iba por las nubes en cuanto a temperatura, sino que era el rendimiento sostenido el que se veía afectado, es decir, cuando utilizaba mucho la inteligencia artificial, cuando hacía muchas compilaciones durante un largo rato, y era ahí que veía el límite, no durante momentos cortos o cosas muy puntuales. Entonces, si te identificas con este problema, pues la solución no está en esta línea del MacBook Air, sino que tienes que ir al MacBook Pro, porque son esos modelos los que sí tienen ventiladores y van a ayudar a disipar el calor que se genera cuando utilizas por largos ratos y con alta intensidad el MacBook Air. Pero al mismo tiempo te diría que para el 95% de las personas, el 95% de los usuarios, vas a estar más que bien con el rendimiento que te puede ofrecer el MacBook Air. Y ahora sí, concluyamos, y quiero ser lo más concreto posible en esta parte. Si vienes de un MacBook Air M1, entiendo que puede que digas, no, pero es que mi computador todavía va bien. Seguro que sí. Pero aquí es donde vas a ver por primera vez con el M4 y seguramente con el M5 que viene a la vuelta de la esquina, que realmente vale la pena, que realmente se siente una diferencia, que aunque el tuyo no sea lento, este es mucho más rápido. Súmale eso a que ahora por defecto vienen con 16 de RAM, probablemente tú tengas 8 GB de RAM nada más. Tiene un nuevo diseño, tiene nuevos colores y pues realmente se siente bien una renovación después de tantos años. Si vienes de un M2 o un M3, no hay ninguna necesidad de pensar en el cambio, salvo en algunos casos muy concretos. El primero de ellos es que necesites varios monitores al mismo tiempo. En las versiones anteriores, en ese M2 y ese M3, incluso en el M1 estaba muy limitado que pudieras utilizar dos monitores más el monitor o la pantalla de tu computador. Con este M4 puedes hacerlo sin ningún problema, puedes tener tu computador y los dos monitores al mismo tiempo. Si eso es una exigencia, entonces vale la pena que hagas el cambio. El otro caso es el tema de la RAM, y esto ya lo toqué un poco con el MacBook Air M1. Muchos de estos computadores al comienzo todavía se vendían con 8 GB de RAM, por lo cual tú puedes sentir que todavía va muy bien para las tareas cotidianas, pero de verdad ya se empieza a poner muy corto en el 2026. Y si estás planteándote comprarlo versus un MacBook Air M5, entonces en mi opinión un MacBook Air M4 que consigues por los mismos $1099 hoy en día, porque incluso se va a volver más barato una vez empiece el M5 a ser vendido oficialmente, va a tener mucho más valor porque te da 512 GB de almacenamiento también, te va a dar 24 GB de RAM que son muy valiosas a futuro con todo el tema de inteligencia artificial, con el tema de la fluidez y además de la longevidad, versus las 512 GB y 16 de RAM que te da el M5. Entonces yo creo que la verdad tiene mucho más valor que te vayas con ese M4 porque es que de verdad luego va a tener un descuento, o sea, $1099 es lo que vale hoy con el descuento actual, pero cuando ya salga el M5 ese M4 lo van a descontar todavía más. Entonces yo creo que ese es el que mejor valor te da, el que mejor te da en cuanto a precio versus beneficio. Y finalmente, si eres del caso que no tiene ninguna Mac, por $750 u $800 este MacBook Air M4 es tremendo negocio, tiene muy buena batería, tiene buen diseño, tiene muy buen rendimiento y vas a asegurarte una longevidad de por lo menos 5 años con un muy buen Mac. Espero que te haya gustado el video, gracias por llegar hasta acá y nos vemos en la próxima.